Una ciudad serena, calles arboladas, el sonido distante de las campanas de una catedral. La Plata, un domingo cualquiera de noviembre de 1992, amanecía con la calma habitual de las provincias argentinas. Nadie sospechaba que detrás de una fachada modesta en la calle 48, número 1630, se estaba gestando una tragedia que conmocionaría al país entero. Aquel día, 4 mujeres fueron halladas muertas dentro de su propia casa. Solo un hombre sobrevivió. Horas más tarde, ante la policía con base temblorosa, pronunció una frase que parecía escrita en la piel del desconcierto. Entraron unos ladrones, mataron a mi familia. Pero la verdad era mucho más siniestra. Ese hombre era Ricardo Barreda, odontólogo, esposo y padre. El autor de uno de los crímenes más impactantes de la historia argentina. Un caso donde la humillación, el odio y el resentimiento se mezclaron en un cóctel letal que destruyó a toda una familia desde adentro. Camarógrafo. No sé el nombre porque es Diego y el asistente. ¿Arrepentido de lo que hizo? Sí, eso en un... Sí, me siento muy mal. En general me siento muy mal. Y hay veces que me siento peor. Cuando coinciden fechas, recuerdos, situaciones. ¿Cuáles son los recuerdos que lo hacen poner mal? Bueno, la presencia de mis hijas, que andábamos siempre juntos. Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hijo único de una familia de clase media. Creció en un entorno donde las apariencias lo eran todo en el orden. La educación y el respeto a la autoridad eran pilares inamovibles. Su infancia no fue feliz. Su padre, autoritario y distante, imponía disciplina sin afecto. Su madre, aunque protectora, reforzaba el mismo patrón de rigidez. En esa casa, las emociones no tenían espacio. Barreda aprendió a callar, a esconder sus frustraciones detrás de una fachada de obediencia. En la adolescencia mostró una inteligencia analítica, meticulosa, estudió en colegios tradicionales y luego ingresó a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Sus compañeros lo recordaron como un muchacho serio, casi invisible, que pasaba desapercibido en las conversaciones. Esa aparente timidez escondía una profunda inseguridad, una necesidad constante de ser valorado y un orgullo que no toleraba el desprecio. En las décadas de 1960 y 1970, Barreda logró establecerse profesionalmente. Abrió un pequeño consultorio dental en la planta baja de su casa familiar, donde atendía a pacientes del vecindario. Desde afuera, su vida parecía ordenada. Un profesional respetable, casado con Gladys McDonald, una mujer enérgica y padre de 2 hijas, Cecilia y Adriana. Pero dentro de esas paredes el equilibrio era una ilusión. La convivencia se había vuelto un campo de batalla cotidiano. Los gritos, los reproches y las humillaciones eran parte del aire. Vecinos y amigos contaron después que los insultos eran frecuentes, que las 3 mujeres lo trataban con desprecio. Gladys, dominante y verbalmente agresiva, lo descalificaba a diario. Sus hijas imitaban ese patrón. Le decían inútil, fracasado, conchita. Se burlaban de su trabajo, de su falta de éxito, incluso de su masculinidad. El consultorio, su único refugio, se transformó también en escenario del desprecio. Durante años, Barreda se mantuvo en silencio. Su resentimiento crecía lentamente, como una enfermedad. Cada ofensa, cada burla, cada mirada de desdén se acumulaba en un rincón oscuro de su mente, hasta que, finalmente, algo se quebró. Domingo 15 de noviembre de 1992, el calor del mediodía caía sobre las calles de La Plata. En la casa de los Barreda, todo parecía rutinario. Gladys ordenaba la cocina, las hijas se preparaban para salir, y Ricardo, en silencio, limpiaba el garage donde guardaba una vieja escopeta calibre 16. De pronto una discusión más estalló, igual que tantas otras. Gladys lo insultó nuevamente con el tono de quien sabe que el otro no responderá. «Anda a limpiar, inútil, sos una conchita». Esa frase, una más en una larga cadena de humillaciones, fue el punto de quiebre. Barreda, con el rostro inexpresivo,
Subió las escaleras y tomó la escopeta. Los segundos siguientes serían un eco eterno en la historia criminal argentina. Disparó primero contra Gladys, su esposa, luego contra su suegra, Elena Arreche, que había intentado correr. Después buscó a sus hijas, San Cecilia, de 26 años, y Adriana, de 24. Fueron 4 disparos, 4 cuerpos inmóviles, 4 vidas apagadas en cuestión de minutos. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el zumbido del calor y el olor a pólvora llenaron la casa. Lo que hizo después reveló una calma escalofriante. Barreda limpió parte de la escena, recogió los casquillos y cubrió los cuerpos con mantas. Cerró las puertas, subió al auto y salió como si nada hubiera ocurrido. ¿Cómo nos tratan los vecinos de Belgrano? Bien. Bien con los que tengo contacto, así, con todos bien. Sinceramente he encontrado una acogida muy buena, ¿no? ¿Son muchas las personas que lo vienen a visitar a este lugar? Viene gente, vienen una cantidad regular de gente. Algunos, todas personas que las he conocido acá y bueno, uno se ha ido creando nuevos vínculos, nuevas amistades y bueno, hay gente que viene regularmente, digamos. Muchas de ellas por ahí son amigas de su pareja. Claro, yo acá caigo medio de paracaidista, ¿no es cierto? Su recorrido fue metódico. Visitó un hospital veterinario, una excusa banal. Pasó a ver a un amante ocasional y luego condujo hasta el cementerio para dejar flores sobre la tumba de su madre. Era como si su mente necesitara aferrarse a una rutina, como si al seguir un guión pudiera negar lo ocurrido. Horas más tarde, regresó a la casa. Encontró la puerta entreabierta. Él mismo la había dejado así y llamó a la policía. Dijo con voz controlada: entraron unos ladrones, mataron a mi familia. Pero los investigadores no tardaron en notar las inconsistencias. La escena estaba demasiado ordenada, no había señales de robo, y los disparos provenían de su propia escopeta. Frente a la presión, Barreda finalmente confesó, sin lágrimas ni temblor: sí, las maté, me tenían cansado. El juicio comenzó en 1995 y acaparó la atención de todo el país. La prensa lo bautizó como el cuádruple crimen de La Plata. Las cámaras se agolpaban frente al tribunal. Argentina seguía el caso como un espectáculo siniestro, donde el protagonista era un hombre gris que había matado a su familia con frialdad quirúrgica. Durante las audiencias, Barreda habló sin exaltarse. Dijo que había soportado años de maltrato y humillación constante. Su defensa intentó presentarlo como víctima de un entorno tóxico, alegando estado de emoción violenta, pero las pruebas eran irrefutables. Había planificado, había ejecutado y luego intentado encubrir el crimen. El tribunal lo declaró culpable de 4 homicidios agravados por el vínculo y lo condenó a reclusión perpetua. Mientras el juez leía la sentencia, Barreda permanecía inmóvil, con las manos cruzadas y una expresión casi serena, como si al fin hubiese alcanzado la calma que buscaba en medio de la destrucción total. Tras su condena, Barreda fue trasladado al penal de Garina y más tarde al de La Plata. Allí se adaptó con sorprendente facilidad. Ejercía como odontólogo entre los reclusos y poco a poco se convirtió en una figura peculiar dentro del penal. Algunos lo respetaban por su educación, otros lo temían por su historia. Recibía cartas de mujeres fascinadas por su caso, admiradoras que le enviaban fotos, promesas y hasta propuestas de matrimonio. Entre esas cartas apareció una que cambiaría su destino: la Liberta Andre, una mujer que con el tiempo se convertiría en su pareja. Lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di, creo, y de la que más recibí. ¿Tiene en la actualidad recuerdos de ese momento? El momento en que pasó el hecho de haber asesinado a su mujer, a su suegra y a sus 2 hijas. ¿Sí qué? Si tiene recuerdos, si sueña con eso. No sé, es una cosa que a veces me parece irreal, a veces me parece irreal todo lo que estoy viviendo. Es una cosa que no...
es como que uno está inmerso en algo que nunca pudo prever que le pudiera llegar a pasar a uno. Porque yo digo lo que me pasó a mí, porque a mí eso me pasó. ¿Qué lo vio? ¿Como una fantasía? No sé, hay veces que no me doy cuenta todavía. Me parece una cosa irreal. Lo lamento muchísimo. Y lo voy a lamentar toda mi vida. Porque hay veces que estoy bien, que estoy contento, que estoy sonriente y ¡pruc! De repente me viene y se me baja la máscara. Que estoy muy mal, que me siento muy mal, que estoy muy arrepentido, sí. Y que ni sé cómo se puede llegar a hacer eso. Tras 16 años de encierro, Barreda obtuvo la libertad condicional. Se fue a vivir con Berta en un pequeño departamento del barrio porteño de Belgrano. Pero la convivencia pronto se tornó insoportable. Las discusiones regresaron, los reproches también. Berta lo denunció por agresiones verbales y lo echó de su casa. El patrón se repetía a otra relación destruida por el mismo temperamento, el mismo rencor, el mismo vacío. Los últimos años de Ricardo Barreda fueron una lenta caída hacia el olvido. Sin familia, sin dinero y con la salud deteriorada, terminó internado en un hogar geriátrico de Buenos Aires. Pasaba los días mirando televisión, leyendo viejos diarios amarillentos y hablando con los pocos que aún lo reconocían. Su mente se apagaba poco a poco, pero su orgullo seguía intacto. Nunca pidió perdón, nunca reconoció el daño más allá de una fría aceptación de los hechos. El 25 de mayo de 2020, a los 84 años, murió en un hospital porteño por insuficiencia respiratoria. No hubo ceremonia, ni familiares, ni flores. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. El hombre que había buscado reconocimiento toda su vida terminó disolviéndose en el anonimato. El caso Barreda dejó una huella indeleble en la sociedad argentina. Durante los años siguientes, su historia fue contada y analizada desde todos los ángulos posibles: policial, psicológico, social. Programas de televisión, documentales y libros reconstruyeron el crimen una y otra vez, buscando respuestas donde quizás solo había vacío. El nombre Barreda se convirtió en sinónimo de violencia familiar, en una metáfora del límite de la paciencia humana. Su figura fue absorbida por el morbo colectivo, transformada en un personaje de pesadilla. En universidades y foros judiciales, el caso fue citado como ejemplo de violencia intrafamiliar extrema y del modo en que la humillación constante puede desfigurar la mente, pero ninguna teoría alcanzó para justificar lo ocurrido. A más de 3 décadas del crimen, el caso Barreda sigue provocando escalofríos. La casa de la calle 48 permanece en pie, envejecida, cerrada, como si guardara en sus paredes las voces de aquella tarde. Remarcar una cosa, porque siempre se ha dicho que en el juicio yo dije que yo volvería a hacer lo que hice, y eso no es así, como se dijo. Ahí, cuando me hicieron esa pregunta, yo lo que respondí fue que si las circunstancias se volvieran a dar de la misma manera, hay un creo ahí, que volvería a responder en la forma que respondí. Porque cuando el cúmulo de pruebas, ofensas, humillaciones y todas las cosas, injurias y todo lo que sea, llega a cierto punto, uno estalla. Psicólogos y criminólogos coinciden en Barreda no fue un loco repentino, sino un hombre que eligió el odio como refugio. Durante años convirtió el resentimiento en su única compañía, y cuando finalmente explotó, ya no quedaba nada de humanidad en él. Su historia expone algo más profundo que un crimen: la fragilidad de las máscaras, el poder destructivo del desprecio y la oscura capacidad del ser humano para destruir lo que ama. Ricardo Barreda fue mucho más que un asesino doméstico. Fue el espejo oscuro de una violencia cotidiana, la prueba de que el resentimiento, alimentado durante años, puede transformarse en una fuerza devastadora. Tuvo educación, trabajo, familia, pero nunca tuvo paz. Y cuando la frustración se convirtió en odio, destruyó todo lo que alguna vez había construido. Porque a veces, el infierno no está en otro lugar. A veces, el infierno está en casa.
Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video. Dentro de 3 años es probable que le otorguen la libertad condicional. En el caso de que esto suceda, ¿qué es lo primero que haría? Bueno, era como el cuento de Colón, primero poner un pie en la calle y después poner el otro, porque si no se cae, ¿no? Y muchas cosas. Iría a llevarles unas flores a mis hijas, iría al cementerio a ver a mis padres, y después, no sé, eso es lo primero. Lo demás por ahí, con suerte vendrá solo. ¿Feliz usted? Con las limitaciones del caso, sí. ¿Piensa que puede llegar a formar una nueva familia? No sé, a veces los pensamientos se dispersan mucho, ¿no es cierto? Y están concatenados con algunas circunstancias. Uno no sabe lo que puede pasar, no puede hacer futurología. A veces uno desea cosas y por ahí las tiene, o las cosas no resultan así. Es difícil.